casa. Posiblemente si pregunto en esta mañana cuántos han escuchado alguna vez la historia del hijo pródigo, levánteme su mano para saber cuántos han escuchado la historia del hijo pródigo. Bueno, prácticamente todos. Yo creo que es una historia que desde niño uno comienza a escuchar, la escucha inclusive a veces en la televisión secular, hay películas, hay novelas, hay ejemplos sobre lo que es el hijo pródigo. Pero yo quisiera en esta mañana hablar sobre esta misma historia, pero con un enfoque que nos involucra a todos, porque a veces muchos de nosotros tal vez no nos hemos sentido como ese hijo pródigo que se fue y malgastó todo con prostitutas, con banalidades, y tuvo que regresar a casa y el padre lo recibió. Entonces algunos tal vez no se sienten muy involucrados con la historia y dicen, no, pues yo relativamente nunca he hecho eso. Pero hoy vamos a hablar del regreso a casa y de lo que tiene que ver exactamente con cada uno de nosotros. Pero primero vamos a leer la historia bíblica que está en Lucas 15, del 11 al 32, si tiene usted su Biblia, si no yo leo para ustedes. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pero pocos días después, el hijo menor vendió la parte de la propiedad y con este dinero se fue lejos a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él, corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, saquen pronto la mejor ropa, vístanlo, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies, traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido y lo hemos encontrado, y comenzaron la fiesta. Entre tanto, el hijo mayor, que estaba en el campo, cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo, es que tu hermano ha vuelto y su padre ha mandado a matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Le dijo a su padre, tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas el becerro más gordo. El padre le contestó, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir y se había perdido y lo hemos encontrado. Este muchacho, este hijo, según el relato, toma una decisión que sorprendió al padre. Era un padre que tenía 2 hijos, solamente vivían ellos 3, una gran hacienda, tenía sus sirvientes y sus 2 hijos eran sus manos para trabajar. Pero de un momento dice la parábola que el hijo menor de un día para otro le dice, yo estoy cansado ya de estar acá, yo no quiero trabajar más con usted, yo ya me aburrí, me obstiné de estar en este lugar,
hágame un favor, deme la parte de la herencia que me corresponde. Esa parte de la herencia que me corresponde y yo voy a ver qué hago. El padre, respetando su criterio, dice que le divide la propiedad y le da parte de la propiedad a este hijo llamado el hijo pródigo. El muchacho al tiempo la vende la propiedad, toma el dinero y se larga a otro país. Él quería disfrutar la vida. Él quería tener una vida sin control, una vida de alegría, una vida de poder hacer lo que le daba la gana, no el yugo del trabajo, no de lo que significaba el estar trabajando con un horario, con levantarse, con esforzarse. No lo quería hacer más, comenzó a disfrutar la vida y a disfrutarla a lo grande. A veces hemos hablado con personas y le dijimos, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no buscas de Dios? Y tal vez es alguien joven y dice, sí, más adelante, es que aún tengo mucho que disfrutar. Y he escuchado inclusive a padres y madres decirle, justificando a los hijos, y dice, no, es que están jóvenes, hay que dejarlos disfrutar la vida. Y la gran pregunta es, ¿qué es disfrutar la vida? ¿Qué es lo que nos dice el mundo que es disfrutar la vida? ¿Qué es lo que nos está diciendo la sociedad que es disfrutar la vida? Este hijo, de una forma malcriada, le dice a su padre que le dé la parte, reclamando algo que podía ser una herencia en el futuro, pero que realmente no le correspondía aún. Hoy vemos mucha gente hasta reclamándole cosas a Dios. Señor, usted me tiene que dar esto. Y lo declaran, y si la Biblia dice me lo tiene que dar, y tal vez la Biblia ni siquiera lo dice, y reclaman cosas que no saben si son las que necesitan. Usted sabe que uno como padre no le puede dar todo a los hijos lo que le están pidiendo. No puede. Y a veces todos nos vemos en un conflicto, porque tal vez tenemos los medios para darles lo que él está pidiendo, pero uno sabe, si yo le doy esto a mi hijo, no le conviene en este momento, no es el tiempo. Entonces, si tu hijo le dice, padre, yo quiero una escopeta, y anhelo una escopeta, y tu hijo tiene 12, 13 años, posiblemente uno no se la va a dar. Y el hijo podría enojarse y decir, pero ¿por qué? Si yo estoy acá y yo soy su hijo. No, porque aún no tienes edad para saber manejar una escopeta. A lo mejor nunca la vas a tener. El Padre no siempre nos va a dar lo que nosotros le digamos que nos dé. Él nos da lo que sabe, lo que Él sabe que necesitamos y que podemos administrar. Entonces este hijo pasa por encima de la voluntad del padre y hace este acto que deja sufriendo al papá. Deja sufriendo porque el dinero, todo el esfuerzo de su padre, tal vez de toda una vida, se le da la mitad del terreno y él lo vende. Es un agravio, es una falta de respeto. Toma el dinero y se olvida del padre. ¿Cómo queda un padre cuando un hijo hace eso? Destrozado. Queda triste, queda preocupado. Pero este padre nos está enseñando, que es lo que Dios nos enseña, que Dios respeta cada una de nuestras decisiones. Este padre no le dijo, hijo, no te vas, no te dejo ir, yo lo amarro. No. ¿Quieres irte? Vete. ¿Quieres malgastarlo? Vete. Así es Dios con nosotros. Dios con nosotros, si de pronto nos queremos apartar de sus caminos y vivir la vida loca, el Señor nos deja. Váyase. Y no solo nos deja, sino que nos va a estar esperando de vuelta. Ese es el gran amor de nuestro Dios. Muchos de nosotros hemos malgastado no solo el dinero, sino muchas de las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántos de nosotros no malgastamos la salud física? ¿Cuántos de nosotros no malgastamos el tiempo, la inteligencia y la sabiduría? Porque apartados de Dios comenzamos a hacer las cosas como nosotros creíamos.
Yo siempre les cuento que yo cuando estaba muy de niño era muy desordenado en todas mis cosas y me advertían mis padres y siempre me decían lo que a lo mejor usted también, espérese que usted llegue a viejo para que vea las consecuencias de todos los desarreglos que está haciendo. Porque usted no se cuida, porque usted anda altas horas de la noche sin suéter, porque todas esas trasnochadas le van a pasar factura, porque todo lo que estás haciendo en tu vida desordenada, cuando uno está joven no hay problema, no hay problema. Puede andar echando serenatas en camiseta a las 3 de la mañana, muerto de risa, pero tarde o temprano todo ese malgastar de nuestra salud física, vienen los problemas. Llega el momento donde ya a uno le comienza a doler casi todo, ¿verdad? Y donde va donde uno el doctor y le hacen llenar una hoja clínica para atenderlo, le comienzan a preguntar cosas del pasado. Cosas que hizo en el pasado. Y uno podría decir, ¿qué le importa a este doctor lo que yo hice con mi pasado si vengo con un problema del presente? Bueno, porque el problema que tengo en el presente es consecuencia de lo que hicimos en el pasado. Alguien muy inteligente, alguien con mucha sagacidad, comenzó a malgastar esa inteligencia y comenzó a hacer fraudes. De un momento a otro aparece detenido en una cárcel. Y cuando está ahí en la cárcel, se acuerda y dice, es que yo malgasté la inteligencia, la capacidad que Dios me dio para hacer negocios, la capacidad que Dios me dio para crear, para inventar. Entonces no es que solo malgastamos el dinero, aunque sí lo malgastamos cosas que Dios nos dio como herencia. Llega el momento donde este muchacho, en la ley natural, todo lo que él va gastando, se acaba. Se acaba. Uno cuando se casa, uno se va dando cuenta pues que las cosas tienen un precio y que es difícil hacerlo. Yo cuando me casé, cuando nos casamos Mayra y yo estaba muy joven, ella no, ¿verdad? Yo sí estaba muy joven y yo no sabía lo que era asumir la responsabilidad de una casa y cuando comenzó los primeros meses que ya vi que no me alcanzaba el cheque, porque yo creía que uno nada más la llave del agua la abría y el agua caía, no sabía que había que pagarla. Yo podía dejar todas las luces encendidas de la casa, el radio puesto y todo, porque yo creía que la electricidad era gratis. Alguien tiene muchachos así, ¿verdad? Como que no se preocupan mucho por nada, ¿verdad? Un vaso está medio, lo botan y no hay conciencia y uno comienza a malgastar, pero llega el momento donde se acaba. Hubo un momento donde yo dije, no, la cosa es seria, no me alcanza lo que gano, y comencé a pelear con Mayra, es que usted gasta mucho, no era eso, era que todo se llega a un límite y se gasta. Entonces este muchacho comenzó a caminar y a vivir la vida loca, esa que muchos jóvenes y adultos quieren vivir el día de hoy. No, es tiempo para fiestas, que los bailes, que los amigos, que las amigas, y él comenzó a rodearse de mucha gente. Cuando tú tienes bastante dinero y eres un malgastador, se llena de amigos, le salen primos por todo lado, le salen compañeros de trabajo que quieren estar contigo. Armemos una fiesta porque sabe que usted pone todo, yo llego a comer y a tomar. Pero todo el dinero que este muchacho, todo lo que el padre le había dado, se lo fue gastando hasta que se quedó sin nada. Llegó una terrible hambre al lugar, una crisis económica, como a usted y a nosotros nos puede llegar una crisis en cualquier momento. Nos cambió completamente el panorama. Y el muchacho comenzó ahora sí. Y ahí es donde comienzan a tocar las puertas de los amigos y los amigos, no, en este momento no, es que no te puedo, y ya después ni siquiera le contestan el teléfono o lo borran de WhatsApp y le ponen un non grato en Facebook para ni verlo. Y te dejan solo y quedas completamente solo enfrentado a un montón de circunstancias.
Dice que llegó una gran crisis a ese país, una gran escasez, y no había trabajo, no había comida, no había de nada. Y este hombre comienza a buscar trabajo. Es muy posible que el primer trabajo que buscó no fue cuidar cerdos. Acuérdense que estamos hablando de un hombre de una familia rica. Y a lo mejor se fue a buscar un buen trabajo como ejecutivo, o un trabajo más o menos, y fue bajando su calidad. Y quiero que entiendan, que entendamos que el cerdo, cuando el Señor Jesús usa este animal, el cerdo, en las Escrituras, es que tiene una connotación especial para los judíos, porque el cerdo es el animal más inmundo, más sucio, el que ni siquiera un judío lo puede ver en una foto, porque le causaría asco. Lo que se pierden, ¿verdad? Lo que se pierden los judíos. Desde el principio, el cerdo fue declarado en la ley de Moisés como un animal inmundo. Entonces, en Israel no existían los cerdos. En Israel no existían los cerdos porque era algo abominable, totalmente abominable. Tal vez nosotros, si a mí me dicen criar cerdos, a lo mejor no me molestaría mucho porque me los como, ¿verdad? Digo, pues ahí los voy criando. Yo tuve una vez una cerda que compramos, la compré con un amigo que tenía una finca. Le pusimos nombre, no voy a decir el nombre porque a lo mejor alguien se llama así, se me puede ofender, ¿verdad? Pero le pusimos un nombre muy bonito a la cerda, y yo la iba a visitar todos los fines de semana. Era como la novia, y le iba midiendo, le iba, qué bien, ¿verdad? Le agarraba aquí, va creciendo, ¿verdad? Y como dicen, a todo cerdo le llega su nochebuena, ¿verdad? Y le llegó a la cerdita. Entonces no había ningún problema en criar cerdos. Pero para un judío, criar cerdos era entrar en las peores, en lo más vergonzoso, en lo más humillante, en lo más asqueroso y en lo más doloroso que le podría pasar. O sea, este hombre toca completamente fondo. Yo no sé si a usted le ha pasado algo en su vida, porque a mí sí, que a lo mejor uno en lo secreto, uno dice, yo pensé que esto nunca me iba a pasar. Estoy pasando por algo que yo creí que era de novelas. Wow, lo que me pasó a mí, lo critiqué, qué bárbaros. Y uno ni siquiera quiere contar mucho, porque uno nunca pensó que iba a pasar por ahí. Pues este hombre, lo que menos le pasó por la mente era que iba a terminar en el peor trabajo que podía un ser humano judío trabajar, que era cuidando cerdos. Él cuidaba cerdos, no los alimentaba. Y dice que él, donde los veía comer algarrobas, ¿sí saben qué son algarrobas? La algarroba es un tipo de vaina que tiene como unas semillas adentro. ¿Sí saben qué es una vaina, verdad? ¿Qué vaina con ustedes, verdad? Tiene como unas semillas que son sin sabor y como una pastosidad, que es un alimento para animales, pero si usted se lo mete a la boca, le forma una sensación arenosa en la boca, y se le pone la boca toda pegajosa y da un asco muy fuerte. Es una sensación muy desagradable. Hay gente que la ha probado pues para saber a qué sabe un algarrobo, pero donde él veía que esos cerdos le tiraban las algarrobas, y ustedes han visto comer un cerdo, qué rico que comen, ¿verdad? Es que comen con una gana, ¿verdad? Que se comen hasta lo que han botado ellos mismos, ¿verdad? Y lo agarran, pero no es que es rico comer así. Por eso si alguien le dice, se come como un cerdo, siéntase orgulloso, porque comen rico, ¿verdad? Qué rico que comen. Y donde él veía esos cerdos, qué rico que comen, él deseaba llenar su vientre con las algarrobas del cerdo. O sea, llega el momento donde a veces la desesperación nuestra es tan grande que uno desea lo peor para uno. Ahí es donde muchas personas se meten un montón de pastillas y entran en una depresión y quedan en una cama. Otros se meten un balazo o se ahorcan, porque se anhela llenar ese vacío con lo peor que se tiene a mano.
Pero las miserias, siempre las miserias nos llevan a grandes reflexiones. Y donde está este joven, después de haber, no sabemos cuánto había pasado, yo supongo que había pasado algunos años porque tenía una herencia buena y la fue gastando, posiblemente 2, 3 años de pachanga, y de pronto la crisis, cuando está en esa condición inhumana, asquerosa, él comienza a hacer números y dice, la verdad es que yo tengo un papá y yo sé que papá es buena gente y yo estoy seguro que el peor de los trabajadores de mi papá está mejor que yo. El peor, el más miserable, tienen comidita, tienen donde dormir, tienen ropa, y yo aquí convertido en un perfecto animal. Y él comienza a razonar, y yo creo que lo dura razonando no como uno lo lee así seguido, sino posiblemente días, porque también él piensa, pero ¿con qué cara le voy a llegar yo a mi papá? ¿Con qué cara le voy a llegar yo a papá? Después de lo que le hice, le exigí mi herencia, le vendí la propiedad, saber qué tipo de vecino tiene ahora, por culpa mía. No lo he llamado, no le he escrito, no lo he buscado. Estoy hecho un miserable. ¿Con qué cara le llego yo a mi papá? No sé si alguien aquí ha tenido lo que se llaman pecados recurrentes. El pecado recurrente es ese pecado que usted lo comete, se arrepiente, pero al tiempo lo vuelve a cometer. Y se arrepiente de verdad. Y le dice, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a salir. Pero al tiempo vuelves a caer. Y alguien desde afuera podría decir, esa es falta de hombría o lo que sea, pero es un pecado recurrente que solo Dios sabe, porque solo Dios sabe la lucha que tiene la persona. Hay personas que les pasa así con el alcoholismo, hay personas que les pasa así con el adulterio, hay personas que les pasa así con la gula, con diferentes cosas que la persona está propuesta y no quiere hacer más, pero recurre. Entonces, cuando se tiene un pecado recurrente, una lucha constante sobre un pecado, y algunos tendremos un pecado ese por toda la vida y estaremos luchando, y hay que luchar y hay que luchar y hay que luchar. Aunque caigas te levantas, aunque caigas te levantas, pero ahí va. Pero cuando uno tiene este pecado, a veces ya uno le da vergüenza pedirle perdón a Dios. Ya cuando uno le ha pedido perdón a Dios 10 veces por lo mismo y vuelve a caer en lo mismo, da como pena. Ay, Señor, ¿con qué cara? Otra vez. Señor, yo que te pedí, yo que te prometí, yo que esto, yo que el otro, y comienza a martirizarse por dentro y le da vergüenza a uno, Señor, otra vez volví a caer. Y más si se lo tiene que decir a la esposa o a los hijos o al patrón o a quien sea, volví a cometer el error. Entonces ese muchacho no es como que un día dice, voy a ir donde papá a arreglar las cosas. No, la crisis, cuando está muriéndose de hambre, cuando no tiene un solo amigo, cuando no tiene un solo centavo, cuando todo se convirtió en oscuridad, lo lleva a pensar y lo lleva a recordar que hay una vida mejor en otro país, que él no es huérfano, que él tiene un papá. Y yo creo que él se toma fortaleza y emprende el camino. Recuerden que él estaba en otro país. Entonces el camino que este hombre emprende no lo hizo en un Uber, no tomó un taxi ni un avión. ¿Cómo lo hizo? A pie, porque ni siquiera tenía que comer. Y por pequeñito que sea, ir de un país a otro a pie, con hambre, debe ser complicado. Pero se paga el precio del regreso a casa. Y ese muchacho va camino a casa y podría durar días o semanas en su debilidad, sin comer, y con esa complicación en la cabeza. Ahora, ¿con qué cara le llego yo a mi papá?
la palabra de Dios que cuando Él se acerca a lo lejos, el Padre siempre estuvo pendiente del regreso de su Hijo. ¿Sabe que cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios siempre está esperando nuestro regreso? Nunca Dios dice, bueno, se acabó, me olvido de Él. Siempre, siempre, siempre la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios va a estar esperando que regreses a casa. Va a estar esperando que reacciones. Y donde este muchacho hecho un harapo, desfigurado, posiblemente maloliente, se logra ver a la distancia, el padre corre hacia él, como que hubiera visto algo precioso, porque así era para él. Y así, en esa condición, el hijo comienza a hacer lo que tal vez usted y yo haríamos, a dar explicaciones. Padre, tranquilo, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme por lo menos uno de tus jornaleros. Vengo arrepentido. El muchacho no había terminado de decir esas palabras y el padre se avalanchó sobre él, lo abrazó y lo besó, como que nada hubiera pasado. Y acto seguido, porque así es la misericordia de Dios, da unas órdenes que tienen un significado muy grande. Inmediatamente le dice a sus siervos: preparen el baño y preparen la mejor ropa, porque tenemos que vestirlo como un hijo mío. Eso quiere decir honra. Te voy a devolver la honra de hijo. Cuando nosotros llegamos a Dios y llegamos arrastrados, llenos de pecado, pensamos que Dios nos va a tener ahí como en stand-by, como un tiempito ahí. No, cuando Dios nos ve regresar a casa, se le olvida todo lo que hicimos. ¿Ustedes creen en eso? Pues lo dice la palabra de Dios. Dios tiene una característica que no tenemos los seres humanos. Dios tiene la característica de poder olvidar. Ese es uno de sus atributos. Usted y yo no perdonamos. Dice que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él olvida nuestros pecados. Y los ilustra, los pone como que los sumergiera en el fondo del mar, donde nunca más recordará de ellos. Ese es un Dios. Usted y yo no olvidamos las faltas que nos hicieron, o sí las olvidamos. Por ahí hay un dicho que dice: perdonar es olvidar. Y no es cierto. Eso es amnesia. Porque usted perdona y usted recuerda. Lo recuerda por siempre. Perdonar es olvidar, es recordar sin dolor. Es como dice la palabra de Dios: recordaré mis miserias como aguas que pasaron. Entonces yo me acuerdo el mal que alguien me hizo, pero ya no me duele, pero me acuerdo. Y ahí el problema de mantener el perdón es que si uno no mantiene un perdón sano, uno puede reactivar otra vez el dolor por lo que le hicieron. Entonces uno dice: no, yo decidí perdonar. Pero Dios tiene algo muy especial en su naturaleza. Dios olvida. Usted le pide perdón hoy a Dios: Señor, hoy hice esto, esto y esto, me arrepiento de corazón. Y en ese momento Dios borra su pecado y no se acuerda más de él. Y una vez cometí un pecado, solo uno he cometido en mi vida. Cometí un pecado feillo, ¿verdad? Yo estaba empezando a trabajar en las cosas de Dios, teníamos una célula en la casa y algo hice que no debía haber hecho. Y yo al otro día me desperté, pero me sentí el criminal más grande del mundo, el ser más. Y pasé toda la noche pidiéndole perdón a Dios. Ay, Señor, perdóname por lo que hice, Señor, perdóname. Y me despertaba y volvía: ay, Señor, perdóname, qué bárbaro. Y en la mañana: ay, Señor, perdóname por lo que hice, qué bruto yo, Señor, hasta que me da vergüenza.
Y así pasé. Desayuné. ¿Sabe cuál fue mi oración en el desayuno? Señor, perdóname por lo que hice. Ni bendije los alimentos. Recuerdo que me monté al carro y me fui para el trabajo. Iba pidiéndole perdón a Dios. Y cada vez que había un semáforo, entonces me detenía y levantaba: Señor, por favor, perdóname. Y me iba al otro semáforo y frenaba el carro: ay, Señor, perdóname. Y vea, y se lo voy a decir así literal, como lo sentí, porque Dios trata con uno de una forma a como uno entiende. Yo sentí como cuando el don Ramón se enoja con el Chavo del Ocho y le hace así, como que ya le va a dar, ¿verdad? Yo sentí como quien dice: ya, cállate ya. No sé ni de qué me estás hablando. Porque desde la primera vez que me pediste perdón, te había perdonado. Y ahí estás con esa cantaleta, dele y dele y dele. Yo veía a Dios como don Ramón, que ya me iba a dar. Y lo entendí. Ese es otro tema. ¿Sabe que lo que nos envuelve después de pecar? Ya no la falta de perdón, es la culpa. Y la culpa proviene de Satanás. Y esa culpa es la que nos martiriza. Pero Dios ya nos perdonó. Por eso hay que hacerse un poquito realista. Y puede que suene hasta un poco cínico, sin vergüenza. Pero se le pide perdón a Dios de todo corazón. Y punto, ya pasó. Ya no se habla más del tema. Es que si yo le hago algo a Mayra y le pido perdón y ella me perdona, ya yo no le estoy recordando a cada rato: de Mayra, usted me perdonó por... No, ni quiero ni que se acuerde de lo que hice. Y entonces Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, nos perdonó y punto. Si a los 10 minutos le digo: ay, Señor, perdóname, dice: no sé ni de qué me estás hablando, porque ya olvidé tu pecado. Entonces el padre corre a su hijo, lo abraza, lo besa y ni le deja dar la explicación, obviamente después de que el hijo muestra su arrepentimiento. Y al padre se le olvidó todo lo que hizo el hijo. Las humillaciones, la vergüenza, todo, como que no hubiera pasado nada. Le pone ropa para devolverle la honra, le pone un anillo, manda a traer un anillo de oro y se lo pone en el dedo para recordarle que él tiene linaje y que él es un hijo, que él no es ningún jornalero, que él tiene todos los derechos de hijo, que él es de la realeza en esa casa. Le pone sandalias en sus pies, dándole posicionamiento, porque las sandalias en ese tiempo era algo muy dignificante. Tener sandalias en ese tiempo era como tener un vehículo. Ahora, tal vez no en esta sociedad, sino en nuestros países, que solo ciertas personas pueden tener vehículo. Y ponerle sandalias era porque todos los trabajadores y siervos y esclavos andaban descalzos. Lo estaba dignificando. Vea todo lo que Dios hace por un bárbaro que malgastó todo lo que tenía. Y vuelve a ver a sus criados y le dice: busquen el becerro más gordo, mátenlo y hagamos fiesta. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Dignificándolo públicamente. Ok, esto no va a quedar solo entre usted y yo. Esto todo el mundo lo va a saber, que usted ha sido restituido como hijo, que usted tiene todos los derechos de hijo. Usted va a estar en una fiesta y se va a presentar como que nada hubiera pasado. Cuando uno empieza un ministerio, cuando uno empieza a servirle a Dios, una de las, por lo menos en mi caso, una de las cosas más difíciles es pararse al frente y acordarse de lo malo que uno hizo. Y yo todavía, ahorita, yo uso mucho el Facebook y los que los tengo como amigos en Facebook, saben que es una herramienta que yo uso para glorificar a Dios. Yo ahí no pongo nada ni de política, ni de fútbol, ni de chistes de ningún tipo. Entonces yo fui una persona muy mala. ¿Verdad que yo tengo cara de bueno? No me crean, no se embarquen, no me presten plata. Yo fui una persona muy tremenda, hice mucho daño.
Y trabajé en una empresa durante muchos años y yo en esa empresa tenía una fama terrible. Era como Juan Charrasqueado. ¿Se saben? Juan Terraza, ¿se sabe Juan Charrasqueado? Un día eso la canta acá en honor mío, ¿verdad? Era parrandero, jugador, mujeriego, todo. Todos los males. Entonces, tenía fama y yo andaba por todo el país. En mi trabajo me tocaba visitar todas las provincias. Y en cada, no está Mayra, ¿verdad? Y en cada puerto tenía una sucursal, ¿verdad? Una vida, según yo en ese tiempo, lindísima, pero ya en Cristo era una vida vergonzosa, humillante y dolorosa. Y entonces, ya ahora en Cristo todo ha cambiado, ya son bastantes años, gloria a Dios, pero hay gente que yo tengo 15, 20 años de no ver, amigos. Entonces alguien me pidió amistad de la vieja guardia. Y donde yo vi el nombre, yo digo, uy, este es un chismoso. Y este lo que quiere ver es qué estoy haciendo yo para burlarse. Porque ver a ese bicho malo ahora predicando es todo un espectáculo. Ver a esa persona ahora de pastor, no, esto tiene que saberlo todo el mundo. No para glorificar a Dios, para burlarse. Para burlarse. Y yo me quedé pensando, digo, es que si le doy a aceptar, este hombre va a ser un reguero. Digo, al final, recordé ese versículo de la palabra de Dios, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Que se burle quien se burle. Y le di a aceptar. ¿Y saben qué hizo el bendito? Lo que yo pensaba. Un reguero. Les presento al hermano Paniagua. Y comenzó a publicar los videos. Con unos comentarios buenísimos. Y comienzo a recibir solicitudes de amistad. Pero por montones. De toda la gente que yo conocía antes. Y hasta que bajaba frío, digo, voy a cerrar el Facebook. Ya no vuelvo a Costa Rica. Pero pensé, digo, qué oportunidad más linda me está dando Dios. Qué oportunidad más grande me está dando. Porque aunque sea por burlarse y lo que sea, está llegando la palabra de Dios donde no haya llegado. Porque yo sé que detrás de las burlas de todo esto, hay un ser espiritual que dice, eso es lo que yo necesito en mi vida. Si Él pudo, yo puedo. Y ahora tengo un grupo ahí en WhatsApp de puros mafiosos. Y les comparto el evangelio. Creo que predico más en ese grupo que en la iglesia. Porque Dios se glorifica. Porque Dios quiere que lo que hace en nosotros sea público. Por eso Dios no quiere agentes secretos. Ese cristiano que ojalá que nadie sepa. No, que sepan, que se burlen, que se hostiguen, que te señalen. Todo eso hace esparcir el evangelio. Si quién era Pablo. Pablo era un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, era un asesino, perseguidor de la iglesia, un hombre que entraba a las casas donde estaba la gente alabando, adorando a Dios y daba órdenes y los sacaban del pelo a las mujeres y los niños y los arrastraban y los agarraban a patadas en media calle y él dando las órdenes. Ese era Pablo. De lo peorcito. El primer mártir cristiano se llama Esteban y el que lo mandó matar fue Pablo. Y de pronto uno ve a Pablo hablando de amor al prójimo y de todo, pero se le olvidó todo lo que hizo. Sí, a Dios se le olvidó todo lo que hizo. Ese es el Dios nuestro, que se le olvida toda esa mancha, pero ahora toda esa mancha más bien se convierte en un testimonio público del poder de Dios. Yo quiero decirle, iglesia, todos nosotros, todos los seres humanos nos hemos ido de la casa del Padre, todos, sin excepción, porque lo dice la palabra de Dios en Isaías 53:6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó por el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos se descarriaron? Todos. Porque descarriar es perder el camino, desorientarse, extraviarse, ser corrompido o ser depravado. Hay diferentes. Pero que todos nos apartamos, todos nos apartamos. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en la casa del Padre. Cuando presentamos un bebé, un niño acá, lo que presentamos es una criatura 100% santo, 100% perfecto ante Dios. A tal grado que el Señor lo pone como ejemplo. Si usted no es como ese, no puede heredar el reino de Dios. Porque de ellos es el reino de Dios. De tales es el reino de Dios. Entonces, cuando tenemos a ese niñito, que aunque puede hacer cosas equivocadas por naturaleza, es un santo ante Dios. Entonces, ese niño vive en la casa del Padre. Vive en el reino de Dios. O sea, usted y yo y todos los seres humanos de este planeta nacemos en la casa del Padre. Conforme nosotros vamos creciendo, tomamos conciencia y ya con nuestra conciencia comenzamos a actuar mal, nos vamos de la casa del Padre y comenzamos a malgastar toda la herencia que Dios nos ha dado. Todos nos descarriamos como ovejas. Yo no sé si usted se acuerda el día que usted sintió la necesidad de buscar de Dios. Pero todos los seres humanos de todo el mundo tienen la necesidad de buscar de Dios. Todos. Usted se va a la historia y usted ve a los indígenas de América que tenían un montón de dioses. ¿De dónde surge eso? De la necesidad de que ellos sabían que había un ser superior y creaban ídolos y de todo, pero nadie les llegaba a explicar, solitos, porque el ser humano sabe desde que nace que hay un Dios, que hay un ser superior. Por eso es que lo andamos buscando por todo lado. Hay un vacío en nuestro corazón, hay un espacio en nuestro corazón que es como la pieza central de un rompecabezas, que hay una pieza perfecta que calza ahí y hace perfecto el cuadro. Esa pieza es la presencia de Dios. Y nosotros desde que nos descarriamos comenzamos a buscar esa pieza por todo lado. Entonces la buscamos en los vicios para llenarnos y sentirnos completos. Pero nos damos cuenta que los vicios nos dan alegría por un rato, que compramos felicidad. Yo me acuerdo de fiestas, de borracheras, donde yo me sentía en el cielo. Soy el hombre más feliz del mundo, me duelen las quijadas de reírme. ¡Qué fiesta más buena! Estaba en el cielo. Y en la mañana el otro día estaba en el infierno. O estaba vomitando como un animal. Y con un dolor de cabeza que anda uno como un robot, tiene que volver a ver así porque siente que la cabeza se le va a caer. Bueno, uno compra ratos de placer. El hombre que va a buscar mujeres compra ratos de placer, pero después se siente vacío y hueco. El hombre o la mujer que usa drogas se siente en el cielo en el momento que se está drogando, pero cuando pasa el efecto, te vas para el infierno. Y así vivimos. ¿Y qué es lo que andamos buscando? Consciente o inconscientemente estamos buscando de Dios, sin saber cómo llenarlo. Pero llega un momento donde de alguna manera nosotros escuchamos de Dios. Ese llamado de parte de Dios. Yo recuerdo cuando yo estaba en los peores tiempos de mi vida y que yo me sentía un hombre pleno, porque yo decía, tengo un buen trabajo, económicamente estoy bien, estaba involucrado con una organización y viajaba a muchos países con todos los gastos pagos, entonces eso me permitía tener una vida como el de película, de estar en grandes hoteles, en grandes restaurantes, con grandes compañías y todo. Y entonces
aún así, yo tenía ese hueco dentro de mí, esa pieza que no se llena. Llegaba a la casa y era una tristeza, en mi soledad era una tristeza. Y pasaron algunas cosas por las cuales yo comencé a sentir un llamado de Dios. Obviamente no sabía que era un llamado de Dios, pero Dios nos comienza a jalar. Y por algún día que les cuente el testimonio detallado, una vez, después de haber practicado el ateísmo y el comunismo y haberme apartado de todo lo que era divino, llegué a dar a la iglesia. Y yo recuerdo que yo llegué a dar a la iglesia, no sé ni cómo, porque yo dije, a mí en una iglesia no me meten ni amarrado, ni muerto, porque voy a dejar en el testamento que no me metan en la iglesia. Porque yo aborrecía todo lo que tenía que ver con iglesias, con Dios, ese montón de ladrones, hipócritas y esto y que el otro, y yo luchaba contra todo eso. Pero en esas vueltas que da la vida, Dios cuadró todo y de pronto yo quedé en una iglesia. Y recuerdo que me sentaron como en la segunda fila y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué estoy haciendo yo acá? Uy, es que si me viera alguien, qué vergüenza. Y ahí estaba, escondido, oyendo y viendo todas las cosas raras y decía, qué gente más loca, no les dará vergüenza. Y era una iglesia de esas bien pentecostales, ¿verdad? Y la gente gritaba por un lado y sonaba una corneta por el otro y atrás me brincaba uno y adelante se caía el otro y yo decía, Dios santo, ¿dónde estoy metido yo? Ni en el mejor bar que conozco he visto este espectáculo. Cuando yo salí de esa iglesia, yo iba como desorientado, porque había una gran parte en mi cerebro que rechazaba todo lo que estaba viendo, pero había algo en el corazón que decía, lo que yo he sentido hoy, no lo he sentido nunca en mi vida, nunca en mi vida. Y me llevaron así como medio engañado y todo, y recuerdo que yo al otro domingo, yo estaba deseando ir a la iglesia, con una lucha. Y parte de la lucha era que era mi orgullo. Y yo digo, bueno, si me invitan otra vez voy, pero yo solo no. Entonces yo esperaba que Mayra me invitara a la iglesia. Y no, Mayra estaba en otro planeta. Entonces yo le hablaba y le decía, ¿y este domingo hay culto otra vez? Y Mayra me decía, sí, pero no me invitaba. ¿Y a qué horas es? A las 11. Y no me invitaba. ¿Y va mucha gente? Sí. ¿Y quién predica? Y yo pulseándola y no hubo invitación. Yo decía, ¿ahora cómo le hago para ir? Algo dentro de mí me estaba diciendo, regresa a casa. Regresa a casa. Vas a encontrar lo que siempre has andado buscando por toda tu vida. No es la iglesia, es que es un punto de contacto con Dios. Porque la iglesia es otra cosa. Y ya yo el sábado en la noche ya medio desesperado, digo, ¿cómo le hago? Pero solo no voy. ¿Sabe? Tengo que demostrarle a mis familias que yo soy el hombre, ¿verdad? Y seguro Dios tuvo misericordia de mí al verme ahí todo desesperado. Y llegó Mayra y me dice, ¿y no le gustaría acompañarnos? Le digo, la verdad es que no. ¿Ha visto usted a alguien? La verdad es que no. No, sí, pobrecillos los chiquillos, voy a ir con ellos para que no se sientan tan mal. Y fui otra vez y ya toda la resistencia que tenía se iba cayendo y yo iba sintiendo algo tan precioso en mi corazón. Recuerdo que días después yo pasaba frente a esa iglesia, había una plaza de fútbol, yo pasaba totalmente al otro lado de la plaza de fútbol y cuando yo iba para mi trabajo, en las mañanas tenía que pasar por ahí y yo paraba el carro junto a la plaza y me ponía a ver la iglesia
comenzaba a llorar. A las 7 de la mañana, seguro alguien decía, está bien drogado, ¿verdad? A las 7 de la mañana en el carro llorando, viendo la iglesia. ¿Saben por qué era? Porque había regresado a casa. Porque había regresado al lugar donde el Padre me estaba esperando. Y no estaba esperando ni para castigarme, ni para reprenderme, ni para decirme todo lo que me iba a pasar ahora por mal portado, ni a preguntarme que qué había hecho con todo lo que me había dado. No, me estaba esperando para restituirme, para ponerme ropa de honra, para ponerme un anillo, para ponerme sandalias y para que fuera público. No tanta mi decisión de seguirle, sino del amor tan grande de Él para mí. Porque en toda esta historia, lo más grande que vemos es el amor de Dios. Y termino leyendo un verso que nos habla que nunca nos deberíamos apartar de esa casa del Padre. Dice Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Una vez que hemos llegado a la casa del Padre, nunca nos soltemos de su mano, ni un milímetro, porque nosotros separados de Dios, nada podemos hacer. Yo quiero que